una dificultad respiratoria, más que todo hipoxemia, disnea y taquipnea. Después tenemos alteración del estado de conciencia y finalmente las alteraciones cutáneas, que son las petequias en pecho, brazos, hombros, etc. Entonces, para que no lo olvidemos nunca, las inmovilizaciones disminuyen la posibilidad pues, de presentar un síndrome de embolismo graso, que se da más que todo en huesos, cuando hubo pues, fractura de huesos largos. Listo, espérense, ok, ya. Listo, entonces, ¿cómo voy a hacer una inmovilización? Entonces, lo más importante y lo primero es que tengo que ubicar anatómicamente mi lesión. Una vez haya ubicado anatómicamente mi lesión, tengo dos opciones. Entonces, la primera opción va a ser que sea articular o periarticular, o sea, que me compromete ese espacio entre entre las articulaciones, o extraarticular, entonces en los segmentos óseos, fracturas diaficiales, etc. ¿Cuál es la regla de oro que tenemos que seguir dependiendo pues, del lugar donde estén las lesiones? Cada una va a tener una. Entonces, la primera, en las lesiones articulares, hablaríamos más que todo de luxaciones, se debe inmovilizar un segmento óseo por encima y uno por debajo de la articulación que pues que tuvo el daño. Y en las extraarticulares se debe inmovilizar una articulación también por arriba y una por debajo de la lesión. Entonces, ¿qué quiero que se lleven? Que estos van a ser los objetivos y esta va a ser como la regla básica de todas las inmovilizaciones en ortopedia, ¿sí? Pues cuando tenemos lesiones en nuestras extremidades. Ya les voy a explicar como con una imagen ahorita muchísimo mejor esto del principio básico de la articular y la extraarticular. Entonces, aquí está. Entonces, nuevamente recordamos, cuando tengo una lesión articular o periarticular, es decir, que me compromete una articulación, se debe inmovilizar un segmento óseo por encima y un segmento óseo por debajo. Entonces vamos a hacer varios ejemplos. Si mi lesión está en la articulación del codo, tendría que inmovilizar tanto el húmero como el radio del cúbito. Si mi lesión está en la articulación de la rodilla, tendría que inmovilizar tanto el fémur como la tibia del peroné. Ahora, si es extraarticular, es decir, pues en un segmento óseo, se debe inmovilizar una articulación por encima y una por debajo. Entonces, si tengo una lesión en el húmero, tendría que inmovilizar la articulación del hombro y la articulación del codo. Si tengo una lesión en la tibia, tendría que inmovilizar la articulación de la rodilla y la articulación del tobillo. Entonces ya vamos a ver más adelante cuando empecemos a hablar específicamente de las inmovilizaciones de miembro superior y miembro inferior, que esta regla se va a cumplir pues para las inmovilizaciones en general y no tendríamos que sabernos los nombres de las inmovilizaciones, pero si sabemos ubicar nuestra lesión, sabemos si compromete una articulación o no, ya más o menos podríamos darnos una idea de cómo tendríamos que movilizar a nuestro paciente. Bueno, porque es importante las posiciones de inmovilización que les comentaba un poquito antes sobre las posiciones viciosas que muchas veces podemos tener después de una fractura o de una luxación, porque ellas nos van a permitir conservar la movilidad de este segmento una vez la lesión ya se haya resuelto. Entonces la terapia va a ser mucho más sencilla, el paciente va a estar incluso mucho más cómodo con su inmovilización. Entonces les traje esta tablita y se las voy a explicar como articulación por articulación y pues con una imagen. Entonces la primera es la articulación del hombro. Entonces el hombro va a estar en aducción y rotación interna. Entonces aquí voy a hacer un paréntesis muy corto para que nunca se nos olvide la diferencia entre aducción y abducción. Yo tengo como una mnemotecnia para nunca olvidarlo y es que los aliens abducen. Entonces van a alejar a las personas de la Tierra. Entonces lo mismo va a pasar con la abducción. Voy a alejar de la línea media o del segmento al cual yo me esté refiriendo, pues la parte anatómica. Entonces aquí sería una abducción y rotación externa, es decir, voy a acercarme a la línea media. Y el codo, pues la posición que yo quiero para el codo en el momento de inmovilizarlo va a ser la flexión a 90 grados. Entonces, esta va a verse más o menos así. La muñeca se dice que tiene que tener una extensión de 30 grados, eso ya después de que yo haya retirado la inmovilización va a ayudarme a que pues recupere todos los arcos de movilidad. La mano va a estar en intrínseco plus es esta posición que vemos aquí donde tenemos las articulaciones interfalángicas completamente estiradas y en las metacarpofalángicas vamos a tener una flexión de más o menos 70 grados. Aquí la vemos, creo que sí venimos, espero que sí. Listo. El pulgar va a estar a medio camino entre la abducción radial y palmar máxima. Una vez más, para que no se nos olvide, abducción se está alejando de la palma y del radio. La rodilla, una flexión entre 15 y 30 grados, y el tobillo, una dorsiflexión neutra, es decir, vamos a tener el pie plano, y la articulación va a tener que estar pues más o menos a 90 grados. Los insumos básicos que vamos a tener, aquí les traigo como unas fotos para que no lo olvidemos, unas medidas. Entonces el primero es el yeso, el primero que aparece. Se va a introducir por Antonio Matischen en 1851. Él era un médico alemán
que estuvo como involucrado en la guerra de liberación de Bélgica. En fin, el punto de la historia, que pues era algo que me pareció muy interesante y quería compartírselos, es que en ese momento lo que ellos hacían es que metían el yeso dentro de unos cajones y dejaban que se secaran al sol. Y después lo ponían debajo de las lesiones o pues debajo de la extremidad que estuviera fracturada y lo amarraban. ¿Cuál era el problema? Que no podían movilizar a los soldados. Entonces este señor lo que dijo fue como, vamos a hacer que el yeso tenga la forma de, pues, de la parte del cuerpo que el paciente tuvo la lesión para poderlos movilizar. Entonces ahí es cuando se empieza a usar el yeso por primera vez. Este está compuesto por sulfato de calcio dihidratado, es decir, sulfato de calcio más agua. Entonces cuando yo vaya a poner un yeso, necesito tener agua. Y hay unas como excepciones o pues unas alternativas que son la fibra de vidrio o el fiberglass, que lo tenemos aquí arribita. Estas son las medidas en las que viene el yeso, más o menos se ven así, pues no creería que todos hemos visto una bolsa de yeso, pero igual aquí se las traigo para que no se nos olvide nunca. También el algodón, supremamente importante, esto nos va como a reducir la probabilidad de que hayan lesiones térmicas, porque cuando el yeso se pone directamente en contacto con la piel es mucho más probable que hayan lesiones térmicas que cuando tenemos como un buen vendaje de algodón debajo de él. Después salieron las férulas, son unos soportes no circunferenciales sostenidos por vendaje elástico. También van a tener yeso o van a tener como algún tipo de soporte rígido. Es sencillo de retirar y permite la inflamación. Este es un cambio súper importante que hubo porque antiguamente se usaban mucho los yesos circunferenciales, es decir, que cubrían por completo la extremidad, pero pues esto no dejaba que la lesión como que se dematizara de manera adecuada, no daba espacio para la inflamación y pues me predisponía muchísimo a síndromes compartimentales. Entonces las férulas van a ser como una opción que se prefiere más que todo. Luego finalmente tenemos las ortesis, que son dispositivos mecánicos rígidos o semirrígidos que pueden ser personalizados, funcionales ideales para personas que necesitan inmovilización de manera crónica, pues porque se pueden retirar, están en la casa, son como esas férulas de velcro, eso sería un tipo de ortesis. Aquí les traigo en esta fotico de abajo, esa es una ortesis de impresión 3D, que me parece pues interesante mostrarles que hay ya como muchas alternativas en cuanto a inmovilizaciones y sus insumos. Bueno, ya habiendo visto como lo más básico, entonces vamos a ver miembro superior, recordando pues la regla que yo les había dicho de los segmentos, entonces uno anterior, uno después de, y vamos a ver cómo se aplica efectivamente. Entonces, vamos a empezar cefalocaudal con la férula en 8. La férula en 8 es la que ven aquí en la imagen, se parece mucho a un corrector de postura y se va a indicar cuando hay fracturas de clavícula, pues fracturas de la diáfisis de la clavícula con un desplazamiento mínimo o sin desplazamiento. Entonces, nuevamente recordamos la regla. Si nuestra fractura fue aquí en la clavícula, en la diáfisis de la clavícula, tenemos que movilizar una articulación antes y una después. Entonces, en este caso sería la articulación del hombro y la articulación esternoclavicular. El material que necesitamos pues es la férula del 8, ellas ya vienen como así diseñadas. ¿Y cómo se pone? Entonces el paciente tiene que estar de pie, el examinador está atrás y va a tomar como los dos lazos de velcro que vemos ahí y se unen entre las dos escápulas, así tal cual como se ve en la imagen. Las precauciones que tenemos que tener cuando usamos férula en 8 es no tensarla demasiado porque puede aumentar el dolor, puede comprimir vasos axiales y nervios del plexo braquial. También toca advertirle al paciente que no es muy cómodo, pero pues es necesario para que se consolide bien su fractura. Los cabestrillos, tenemos dos tipos de cabestrillos, el de arriba, el de abajo es como un cabestrillo que tiene como una inmovilización extra más que todo para las luxaciones de los hombros. Si se dan cuenta me va a reducir muchísimo más la movilidad del mismo. Se indican para fracturas de clavícula, fracturas humerales proximales con un desplazamiento mínimo y pues luxaciones acromioclaviculares. También se usa para sujetar yesos, eso va a ser muy útil, especialmente en niños. Y pues es más que todo algo para darle comodidad al paciente, ¿sí? Para que no esté incómodo con su yeso ahí pesado. Súper importante tener en cuenta que hay que usar una almohadilla porque una de las precauciones más importantes es que puede haber lesiones aquí cervicales o puede haber cansancio cervical, lesiones de la piel, más que todo en ancianos, entonces lo evitamos poniendo la almohadilla. ¿Cómo se pone una férula? Que digo, un cabestrillo. Pues parece lógico, pero no pasa. La técnica tiene que tener como cierto orden y es que primero se va a meter el brazo dentro del cabestrillo y luego sí se va a ajustar la correa alrededor del cuello y no pues de manera contraria, o si no pues vamos a tener que el paciente volverse a quitar el cabestrillo para poner el brazo, pues porque esa es la secuencia lógica en la cual se tiene que poner un cabestrillo. Ahí les dejo el paso 1, 2, 3 de cómo se pone un cabestrillo, lo puede hacer el paciente, lo puede hacer el acompañante, lo puede hacer el examinador.
La férula de coaptación o en U, esta se va a indicar en fracturas diafisieras de húmero, entonces nuevamente nos devolvemos a nuestra regla de oro, por decirlo así. Entonces, si la fractura está en la diáfisis del húmero, tendríamos que inmovilizar la articulación antes y después. Entonces, la articulación del hombro y la articulación del codo. Es una férula en U, precisamente porque tiene forma de U. El paciente va a tener que estar de pie o sentado sin apoyar la espalda en ningún lugar y se inicia 2 centímetros del bajo del pliegue axilar. Vamos a pasar el yeso alrededor del codo para subir hasta el inicio del cuello. Súper importante usar vendaje de algodón debajo de la férula. Aquí en la imagen no lo usan, por eso pues se los digo también. Para evitar las lesiones térmicas, para evitar zonas de presión, para evitar que se ulcere mi paciente y pues la incomodidad de tener un yeso directamente con la piel, pues eso no lo queremos. También evitemos que el yeso inicie sobre el foco de fractura porque esto nos puede predisponer a que se desplace y si siempre debe sujetarse la férula de coaptación con un cabestrillo pues para que el paciente no esté incómodo porque es pesado. Listo. Luego tenemos la férula posterior de codo o braquipalmar, que es la que vemos aquí. En la imagen se indica para fracturas, pues nuevamente con nuestra regla. Entonces aquí la lesión estaría en la articulación del codo. Entonces tendríamos que movilizar tanto el húmero como el radio del cúbito. Entonces se indica para fracturas de codo, para posoperatorios de codo y luxaciones de codo. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces el paciente va a estar sentado de pie con el codo flexionado a 90 grados. Y vamos a pasar, y se pasa el yeso por la parte posterior del brazo, pasando por la parte cubital del antebrazo hasta 1 centímetro antes del pliegue palmar. Debe conservarse en los arcos de movilidad de los dedos, pues para que no se atrofien. Tiene que haber como un buen recubrimiento de algodón, especialmente en las prominencias óseas, como son el olecranon y el estiloides cubital, y se debe limitar la movilización de la muñeca, porque recordemos que la pronosupinación nos incluye el movimiento del radio y el cúbito, que eso puede llevar a que se mueva la articulación del codo. Entonces, tratar de movilizar muy bien también la articulación de la muñeca. Tenemos la pinza de azúcar, la famosa pinza de azúcar. Aquí les traigo una foto de una pinza de azúcar para que nunca se les olvide por qué se llama así. Y es porque tiene esa forma, la forma de una pinza de azúcar. Cuando la indicamos, cuando hay fracturas diafisieras de radio o cúbito, entonces aquí que tendríamos que movilizar la articulación antes y la articulación después. Entonces sería la articulación de la muñeca y la articulación del codo. O lesiones de la articulación de la muñeca, porque ahí estaríamos inmovilizando los huesos del metacarpo, ¿sí? Los huesos del metacarpo y el hueso, el radio y el cúbito. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Vamos a flexionar el codo en 90 grados. Vamos a realizar un recorrido desde el pliegue palmar, pasando por la parte anterior del antebrazo, le da la vuelta al codo y termina más o menos 1 centímetro debajo de los nudillos. No limitemos nuevamente el movimiento de los dedos, ni anterior ni posteriormente. La espicada pulgar, de la cual ya hablábamos anteriormente en algunas charlas, si no estoy mal, se indica para fractura de escafoides y para tenosinovitis de Kerben, que es como una tenosinovitis del primer compartimento de los extensores. ¿Cómo se va a usar? Se va a cubrir desde la articulación, perdónenme que no sé por qué no se ve el mouse. Bueno, ahí ya se ve. Desde la articulación interfalángica del pulgar, pasando por la zona radial del antebrazo hasta la mitad del mismo. Entonces, esto sería lo que está compuesto por yeso. Aquí lo ponen pues desde el otro lado, pero más que todo se inicia en esta parte, en la parte radial. Precauciones: evitar que el yeso sea circunferencial para que pues pueda haber un adecuado proceso de inflamación y desinflamación, pero limitarse bien el movimiento del pulgar, pues porque eso es lo que estamos inmovilizando. En inmovilizaciones de los dedos vamos a tener estas tres como grandes. La de yugo, les traje aquí que es un yugo. Un yugo es este cosito de madera que se usa como para abrir los surcos en la tierra y empezar las siembras. Entonces, aquí teóricamente las dos vaquitas serían como los dos dedos. Entonces, el dedo malo al lado del dedo bueno. Y los vamos a unir, los vamos a atar y para pues que se mantengan los arcos de movimiento normales de los dedos. Este es muy útil, digamos, si queremos que pues, haya flexión y extensión de las interfalángicas, cosa que no pasaría con la férula de Zimmer. Ya aquí pues no tendríamos esos arcos de movimiento, pero sí tendríamos el movimiento aquí de las metacarpofalángicas. La férula de Stack, que se usa para lesiones de punta de dedos o lesiones de extensores, como lo serían el dedo en martillo. Listo. Esas son como las básicas del miembro superior, seguramente hay otras, seguramente hay más, pero pues aquí es que se lleven como lo básico, lo general y puesto que les sea más útil. Entonces ya hablando de miembro inferior, nuevamente vamos cefalocaudal, iniciamos con la fronda pélvica. No es como tal una inmovilización, esto es más como
como se usa más que todo en un escenario agudo cuando tenemos un paciente con una fractura de pelvis hemodinámicamente inestable o que necesite ser trasladado, pero pues me parece muy importante traerlo para que no lo olvidemos y pues indiquen una fractura de pelvis. ¿Cuál es el material? Vamos a necesitar una fronda pélvica y si no tenemos una fronda pélvica se puede usar una sábana. ¿Cómo se pone una fronda pélvica? Entonces se va a poner la sábana debajo del paciente, se va a hacer una ligera rotación interna de la cadera y vamos pues a poner la sábana más o menos 3 centímetros por encima de los trocánteres mayores. Entonces va a haber un examinador a cada lado, va a hacer tracción y va a poner un lado primero, luego el otro y luego se va a ajustar en la parte de enfrente. Esto es muy importante porque pues, el papel de la fronda pélvica cuando tenemos una fractura de pelvis es cerrar el anillo pélvico y juntar las sínfisis del pubis para que se arme un hematoma allí en este espacio y el paciente deje de sangrar. Precauciones al respecto, no dejarla más de 48 horas, sin embargo, si el paciente todavía no tiene cómo ser intervenido correctamente y que pues la fractura se resuelva y hay problema o pues hay riesgo de sangrado, pues prima la vida, entonces podríamos dejarlo más de 48 horas y pues hay que tener precaución con las fracturas en la parte lateral, es decir, en la clasificación de Johnny Burger serían las 2 y 3, las fracturas que no son en libro abierto, sino que comprometen más como un ala después de la hemipelvis, porque podrían como superponerse los trazos de fractura y esto podría como darnos daños neurovasculares, entonces estar muy pendientes de cómo fue el trauma y qué tal, ¿listo? Luego tenemos la tracción cutánea, esta se va a indicar en las fracturas diafisiaras de fémur. Esta es una inmovilización que usa, como su nombre lo dice, la fuerza de tracción. Entonces vamos a usar cinta adhesiva, entonces un vendaje adhesivo, vendaje adhesivo con la piel, entonces vamos a vendar la extremidad con esos adhesivos hacia posterior, como haciendo tracción continuamente, para que finalmente como con un mecanismo de poleas, podamos ejercer más o menos el 10% del contrapeso y que se mantenga esa tensión y el hueso quede como bien fijado o pues con un buen eje axial. ¿Listo? Las precauciones, las lesiones en la piel, hay que evaluar constantemente la circulación distal y pues es poco tolerante, pues los pacientes refieren que son poco tolerantes a este tipo de movilizaciones porque son incómodos, entonces pues nada, es avisarle al paciente, tenerlo con buena sedación, buena analgesia. La férula inguinopédica, nuevamente con nuestra regla, pues aquí estaría indicado para fractura diaficiaria de tibia o fractura de peroné, más o menos a este nivel, entonces tendríamos que inmovilizar una articulación antes y una después. Entonces sería la articulación de la rodilla y la articulación del tobillo. Entonces el paciente va a estar sentado, se va a poner la articulación del pie a 90 grados, es decir, el pie va a estar en un ángulo recto, y la de la rodilla entre 30 y 15 grados, como la posición que hablábamos anteriormente, que son las posiciones pues, ideales para las inmovilizaciones. Entonces se va a pasar el yeso por toda la parte posterior hasta 3 centímetros por debajo de la línea glútea y ahí se va a sellar con un vendaje elástico. Las precauciones, los puntos de presión más que todo, serían pues los maleolos, la rodilla, la cabeza del peroné y tener mucho cuidado con esta y otras que ya les voy a mostrar sobre el síndrome compartimental porque recordemos que el compartimento donde más se va a generar este síndrome es el tibial anterior. Entonces tener mucho cuidado. Estas son las que les decía. También tenemos la suropédica, que viene pues de la región pedia hasta la región sural. Recordemos que la región sural es por donde pasa el nervio sural, más o menos donde se encuentran los dos vientres del músculo gastrocnemio. La inguinomaliolar, esta sería indicada para lesiones de la rodilla, va desde de la ingle hasta la zona maliolar y pues la inguinopédica de la cual ya hablamos. Las lesiones del talón de Aquiles van a tener como su cosa especial y es que tenemos que tener el pie en flexión palmar, sí, o sea, como el pie En bien. equino. Eso. Gracias, doctor. Entonces tenemos que tener el pie con una flexión palmar para que, plantar, con una flexión plantar para que precisamente las dos partes pues, del talón de Aquiles que se fueron separadas se unan nuevamente. Entonces, si nos damos cuenta, anatómicamente esto se lograría si extendemos el pie. ¿Listo? Complicaciones ya para terminar, entonces como les comentaba, el síndrome compartimental, recordar muy rápidamente que el síndrome compartimental es el aumento de la presión dentro de un compartimento es donde van a haber grupos musculares, ¿no? Estos van a estar rodeados por una fascia, que es un tipo de tejido pues casi fibroso porque no se mueve mucho, no cede mucho, entonces cuando yo a eso le aplico como una fuerza externa, como lo podría ser una inmovilización, puedo aumentar las presiones y entonces empieza a haber daño neurovascular, las lesiones neurovasculares, pues por dónde va a pasar mi movilización, qué plexo pasa por ahí, qué tipo de nervios, si tengo ya una lesión vascular, tener mucho cuidado. La rigidez o la atrofia no se ve mucho en niños, pero se ve mucho en adultos. Entonces,
digamos, cuando hay un tipo de inmovilización que requiere mantener una movilidad conservada, como serían las, digamos, la inmovilización de la pinza de azúcar, tener conservada la movilización de los dedos, pues conservarla para que no haya rigidez o atrofia. Las úlceras de presión, por eso es muy importante pues el vendaje en el algodón. Y las lesiones térmicas, lo que les comentaba de pues, tener el yeso directamente en contacto con la piel, eso pues, no debería ser así, pues porque pueden existir lesiones térmicas. Y eso es básicamente todo lo que les traje hoy. Era como una aproximación muy general a las inmovilizaciones, los tipos de inmovilizaciones, los más importantes, y pues espero que les haya gustado mucho. Bueno, Laura, muy bien. Como tú dijiste, es algo eh, como para introducción a las inmovilizaciones. Tengo entendido que aquí en el grupo hay gente de todos los semestres, entonces se me hace que estuvo muy bien enfocada para iniciar. Lo más importante y lo que dijiste al inicio es saber para qué se hace una inmovilización. Todo lo que dijiste está bien, pero casi se puede decir que lo que uno busca es estabilidad de un segmento o de una articulación, control del dolor y control de los tejidos blandos. Esos es como los tres pilares fundamentales para lo que se utilizan las inmovilizaciones. Adicionalmente, algo que nos pueden ayudar las inmovilizaciones es adelantar los procesos de rehabilitación en los pacientes. No lo mencionaste, pero no hay necesidad, porque eso ya es muy específico y ya es para los que estén, yo creo que de internos o de internos especiales, ciertas inmovilizaciones o ciertas ortesis que utilizamos dinámicas que nos van a ayudar en ese proceso. Lo importante para una inmovilización, para los que hasta ahorita están empezando, es primero conocer la anatomía y, como tú muy bien lo dijiste, saber para qué lo ponemos. Esa regla que nos das de que si es una articulación, inmovilizar un segmento distal y uno proximal, y si es un segmento, inmovilizar una articulación proximal y una articulación distal, es lo que uno utiliza para guiarse cuando está poniendo las inmovilizaciones. Hay ciertas excepciones que pues, más adelante se las menciono, pero con que ustedes tengan eso claro, ya van a saber cómo guiarse para poner una inmovilización. Los materiales siempre nos pasa, siempre cuando vayan a poner una inmovilización, tener todo listo, tener todo a la mano, que no pase que se tiene el yeso, no se tiene el elástico, que no tengan cómo cortarlo, que no tengan el esparadrapo, siempre tener todo eso eh, a la mano. Y también explicarle al paciente qué es lo que se le va a hacer y por qué se le va a hacer. Y explicarle que se va a dejar una posición específica por X o Y razón. ¿Qué pasa? Muchas veces estas inmovilizaciones al colocarlas le va a molestar mucho a los pacientes y si uno no es claro con ellos, ellos van a poner resistencia de manera sin intención, de manera involuntaria. Eso nos puede retrasar para colocar la buena inmovilización. No sé si pues lo habíamos hablado antes, si toca hacer un taller de inmovilizaciones para los que estén interesados. ¿Para qué? Para conocer bien los límites de las inmovilizaciones, de dónde a dónde se ponen y el por qué. Todo tiene una razón anatómica de por qué se ponen las inmovilizaciones y por qué en esa posición. Tú lo dijiste, puede causar atrofia, puede causar neuroapraxias de nervios, puede causar zonas de presión si no se pone bien si no se pone una inmovilización de manera adecuada y pues también entender que una inmovilización, si no la hacemos bien, puede ser algo lesivo para el paciente. Tú lo mencionaste ahorita, un síndrome compartimental, una úlcera por presión, muchas cosas que pueden afectar al paciente. Lo importante de las inmovilizaciones es conocerse las básicas, las que tú mencionaste, y que son las que ustedes o las que nosotros vamos a hacer. También hay tracciones esqueléticas, inmovilizaciones dinámicas, pero pues no creo que sea el objetivo de esta charla. Eh, no sé si ponernos a hablar de inmovilización una por una, porque creo que nos dan las 8 de la noche, pero básicamente lo que dijiste me llamó la atención o sí quería hacer claridad con ciertos tipos de inmovilizaciones en las articulaciones que tienen músculos biarticulares o poliarticulares. Específicamente eso en donde lo vemos, en miembro superior en la pinza de azúcar y en miembro inferior en la inguinopédica. ¿Por qué? Hay ciertos músculos que atraviesan más de una articulación y por ende nos toca saltarnos la regla de un segmento distal y un segmento proximal. Ejemplo, una fractura de platillos tibiales. Acuérdense que el complejo gastrosóleo tiene su origen en la parte posterior de los anillos de los platillos tibiales.
Si le ponemos una férula inguinopédica, como dice la regla para guiarnos, vamos a poder seguir haciendo dorsiflexión del pie. Y pues eso va a desplazar el foco de fractura y eso nos va a generar dolor. Por eso es que en una fractura de platillos tibiales se pone es una férula inguinopédica, no inguinomaleolar, que es, pues esa es una de las excepciones a la regla. La pinza de azúcar, ¿por qué la pinza de azúcar tiene esa forma? Porque compromete el codo si solamente estamos bloqueando la muñeca, por lo mismo, pues por la presencia de un músculo que se llama el braquirradial, que nos coge más de el braquirradial que nos coge más de dos articulaciones y pues que afecta a dos articulaciones, pasa encima de una nada más, pero afecta a varias, y también por bloquear la pronosupinación del antebrazo, que eso se da en todo el recorrido del antebrazo. Además de eso, importante, son los conceptos básicos los que siempre se nos olvidan, pero son los que causan diferencia al momento de poner una inmovilización. Cosas tan básicas de cómo poner el algodón, en qué parte, tú lo dijiste muy bien, los límites de la inguinopédica y la inguinomaleolar y de la sural, por qué ponerlo 3 centímetros o 3 traveses de debajo de los pliegues o de la cabeza del peroné para no causar ninguna neuropraxia en ningún nervio ni ninguna zona de presión. Y lo que yo considero que para que aprendan inmovilizaciones, sería bueno, sino que ahorita estamos limitados, no sé cómo hacerlo, para cuadrar un taller. ¿Por qué? Porque esto es algo práctico, esto es algo que se aprende todos los días. Sí es bueno saber la teoría, sí tenemos que tener la teoría clara para ir a hacer la práctica, pero considero que ya teniendo esta base que tú nos dijiste, que está muy bien, sí tendríamos que entrar a trabajar la parte práctica de estas inmovilizaciones. Pues hay unos de ustedes que ya están próximos a graduarse y ya han visto esto casi que todo el tiempo, pero sobre todo con los que son de semestres más abajo, sí deberíamos aprovechar para intentar hacer ese taller. De resto, lo que te digo, hay unas inmovilizaciones muy específicas que no vale la pena que ustedes se aprendan ahorita. Esto es como para empaparse de inmovilizaciones. Va muy bien lo que nos dijiste de la férula en equino. La férula es una sural, pero por adelante, para mantener el pie en equino en lesiones de tendón de Aquiles. Y pues las tracciones esqueléticas que a menos que ustedes no estén de internos en un servicio de ortopedia o quieran hacer esto, no está indicado. Pero sí, por experiencia sabemos que toca explicarles de una manera práctica cómo hacer esto, cómo poner una tracción cutánea, que eso no lo enseñan, cómo es la técnica de poner el vendaje en tipo de espina de pescado, para que si tienen esos conceptos claros ya salgan o empiecen a rotar en ortopedia o empiecen su internado, salgan a trabajar ya con todo esto claro y que pues no vayan a tener ningún problema con esto. Pero en general la charla se me hizo muy buena, te enfocaste en los puntos que tenías que mencionar, no te extendiste en lo que no te tenías que extender. Y lo único sí era lo de las fracturas, pues las excepciones a esa regla de los segmentos y de las articulaciones, pero el resto la verdad me pareció muy bien. Listo. Muchas gracias, doctor, pues por todos los comentarios de la charla. Y sí, la idea es hacer un taller. Nosotros ya lo, pues, veníamos como programando, digamos, ya habíamos cuadrado toda la parte logística, pero pues por el paro no se pudo hacer. Entonces, pues la idea es intentar volver otra vez a retomar esa actividad, cuadrarla mejor y pues que sea una actividad en la que se involucren pues todos los semestres de la universidad, pues porque es algo fundamental y es algo en lo que se ve que todo el tiempo, cada vez que llegan a rotar a ortopedia, pues hay fallas en eso, entonces pues sería buenísimo trabajar en ese aspecto. Durante la charla nos salieron preguntas, entonces, pues nada, muchísimas gracias a todos por asistir y gracias a ti, Laura, por la presentación y gracias, doctor, por la tutoría de la charla. A ustedes muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.